hacienda su mansión. Caminamos nuestra ciudad tan gloriosa, marchando todos cantamos de Dios y la bella mansión. Unida está, oh Dios, tu fiel y amada grey, y cantan todos a una voz, y cantan todos a una voz, los hijos del gran rey, los hijos del gran rey. Pasión caminamos nuestra ciudad tan gloriosa, marchando todos cantamos de Dios y la bella mansión. Cantemos con fervor, dejemos empezar, marchemos libres de temor, marchemos libres de temor, al más feliz hogar, al más feliz hogar. Pasión caminamos nuestra ciudad tan gloriosa, marchando todos cantamos de Dios y la bella mansión. Buenas noches a todos, bienvenidos. Buenas noches, Pastor Campos. Qué Buenas gusto. noches, mucho gusto, hermana. Otra vez, gracias mil por su disponibilidad, por su tiempo y como siempre le agradecemos y le confirmamos todas nuestras oraciones para que sigamos estudiando hasta el final. Amén. Gracias, Pastor. Vamos a avanzar. Bien, gracias. Les damos la bienvenida a todos los hermanitos que se están conectando, nuestros amigos desde Sudamérica y aquí en Europa también. Gracias, bienvenidos. Pastor, el día de hoy, Yudaisy le ayudará con la lectura de la Biblia. Yudaisy. Muy bien. Como dijo el pastor, esto es un estudio, así es que cuando ustedes deseen comentar, hacer alguna pregunta, pueden abrir sus micrófonos y después volverlos a cerrar para no interrumpir el estudio. Eso es todo, pastor. El tema de hoy es la naturaleza humana, la segunda parte. Y gracias otra vez, pastor, a usted la palabra. Gracias. Bueno, un placer saludarles como de costumbre. Les tengo alguna noticia. Acabo de despedirme de un grupo muy hermoso de creyentes que son de una iglesia evangélica. Estuvieron con nosotros todo el sábado, he estado con ellos todo el sábado y toda la mañana de hoy. Los dejé almorzando y me vine corriendo para atender este compromiso. Ya ellos salen. Pero es una bendición cuando se ve que hay gente que quiere buscar al Señor y estudiar su palabra como Dios la colocó, no con interpretaciones distintas al verdadero espíritu con el cual Dios inspiró las Escrituras. Así es que me alegra saludarles y vamos a proceder entonces a nuestro estudio, como de costumbre, inclinando el rostro para pedir la bendición de Dios. Padre Celestial, muchas gracias por tus bondades y tus misericordias. Gracias por tu palabra, por el privilegio que tenemos, que no tuvieron tantos en las generaciones pasadas, en tener tanta luz, en tener incluso tantas traducciones, si bien debemos permitir que tu espíritu nos guíe de la mejor manera en medio de este laberinto donde el diablo también ha metido la mano. Sin embargo, agradecemos porque tú no has permitido que tu palabra sea oscurecida por el enemigo como él quisiera hacerlo.
sino que todo sincero va a encontrar la verdad. Gracias por habernos acompañado hasta aquí y confiamos en que también nos acompañarás en esta hora. Lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos. Estamos estudiando entonces el asunto de la naturaleza humana. Yo sé, estos son repasos y queremos sencillamente afirmar cosas conocidas con algunos detalles y aspectos que puedan enriquecernos y que puedan consolidarnos. El apóstol Pedro dijo que debíamos nosotros estar en condición de dar razón de nuestra fe al que lo demandara. Por lo tanto, en esa dirección es que estamos estudiando. Y vamos a repasar un poquito lo que vimos la vez pasada para avanzar en algunos otros aspectos que son los correspondientes a nuestro estudio hoy. Estuvimos repasando la cuestión del alma, ¿verdad? Conocemos muy bien, el alma es la unión del cuerpo con el aliento vital que Dios colocó en ese cuerpo inerte. Y ese conjunto fue un ser viviente o alma viviente, lo cuales son sinónimos. Entonces, eso lo estuvimos viendo claramente en la sesión anterior. Ahora, también vimos que inclusive esa palabra clásica, bíblica para alma, que es nefesh, esa palabra se usa indistintamente para los seres vivientes, ya sean seres humanos o animales. Porque, a ver, por ejemplo, y vamos a repasar rápidamente, en Génesis 1, 20 y 24, y no recuerdo la verdad si este pasaje lo leímos la vez pasada. Entonces, le voy a pedir al hermano que va a encargarse de la lectura que nos lea Génesis 1 y el versículo 20, y también el 24. Ok. Buenas noches y bendiciones a todos. Gracias, pastor. Bueno, hermano. Dice así, el 20 de la Génesis. Entonces dijo Dios, rebose el agua de seres vivientes y haya aves que vuelen sobre la tierra en la expansión del cielo. Dice el 24. Sí, siga. Entonces dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes, según su especie, ganado, reptiles y animales silvestres, según su especie, y así sucedió. Muy bien. Voy a leer ahora colocando la palabrita original. Y dijo Dios, produzcan las aguas nefesh y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. 24. Luego dijo Dios, produzca la tierra nefesh según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. Ahora, esa palabra, y vamos a hacer un recuento, quizá todos los aspectos, o por lo menos los que hoy quiero referir, no recuerdo si los referí todos, pero esa palabra nefesh se traduce en varias expresiones. Se traduce, y vamos a ver Génesis 14, 21, por favor, hermano. En Génesis 14, 21, léanos ese versículo, si es tan amable. Dice así, entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham, dame las personas y toma para ti la hacienda. Bien, conocemos todos los detalles de este asunto, con la intervención de Abraham para rescatar a su sobrino Lot. Cuando regresa Abraham victorioso y rescatando a los cautivos, que el rey de Sodoma le ofrece dinero y recompensas, Abraham le dice a ver un segundito, dijimos Génesis, sí, lo mandé yo, el 14:21. Entonces el rey de Sodoma le dijo a Abraham, dame las nefesh y toma
para ti el botín. ¿Cómo se traduce aquí nefesh? ¿Cómo leyó la hermana? Alma, Personas. persona. Personas. En el original dice, dame las nefesh, las personas. En números 5, 6 y 7 es otro ejemplo, vamos a verlo también. Números 5, 6 y 7, de cómo se traduce esta palabra en ese pasaje. Pastor, siempre del capítulo 14. No, números 5. Estamos ahora con números 5, 6 y 7. Y voy a leerlo para avanzar un poquito. Di a los hijos de Israel, el hombre o la mujer que cometiere alguno de todos los pecados con que los hombres prevarican contra Jehová y delinquen, y aquella nefesh confesará el pecado que cometió y compensará enteramente el daño. Ahora lea, hermana, usted, por favor, el 7, cuando yo dije o leí nefesh, como dice en su versión. Números 5, 7. Pastor, si desea leo yo hasta que Judaisy se encuentre el Ok. capítulo. Sí. Aquella persona que confesará el pecado que cometió y confesará enteramente el daño y añadirá sobre ello la quinta parte y lo dará a aquel contra quien pecó. Muy bien. Aquella nefesh confesará el pecado. ¿Cómo lo tradujo? ¿Aquella qué? Persona. Persona. Muy bien. Ahora, nefesh también se usa cuando nosotros traduciéndola colocamos los pronombres personales. Yo, tú, él. En la Biblia dice nefesh. Y eso es un poquito más extenso. Voy a pasar, solamente dejemos ahí. Ahora, en la King James, de 755 veces que la palabra se usa en el Antiguo Testamento, en esa Biblia inglesa, la más famosa, la King James Version, 100 veces se traduce como vida. Y rápido vamos a ver un pasaje. Génesis 9:4, por favor. Génesis 9:4 y luego también podemos ver del capítulo, otro pasaje en 1 de Samuel, pero Génesis 9:4. Ok, y dice, pero no comáis carne con su vida, que es su sangre. Muy bien. ¿Saben cómo dice el original? Pero no comáis carne con su nefesh, su vida. Se traduce vida. Ahora, esto es muy importante lo que viene. Vamos a ir a Deuteronomio 23, 24 para ver otro asunto. Deuteronomio 23, 24, a ver cómo más se traduce. 23, 24. Cuando entre la viña de tu prójimo, podrás comer uvas hasta saciarte, pero no la llevarás en tu cesto. Leyó Deuteronomio 23, 24, ¿verdad? Sí. Bueno, un segundito, yo verifico aquí algo. Ajá. Ok. Cuando entres, aquí en mi versión dice exactamente, cuando entres en la viña de tu prójimo, sí, igual, podrás comer uvas hasta saciarte, mas no pondrás en tu cesto. ¿Saben? Ahí usa también la palabrita nefesh para indicar lo siguiente. Dice, cuando entres en la viña del prójimo podrás comer uvas hasta nefesh. Me suena raro, ¿no? Indicando deseos que se van a satisfacer. Es otra traducción que se hace de nefesh. Y vamos a ver la última de toda esta serie, en Génesis 34:3, a ver qué significa ahí, cómo se traduce ahí, porque ahí también se usa la palabra nefesh. Génesis capítulo 34, versículo 3.
Y su corazón se apegó a Dina, la hija de Lea. Se enamoró de la joven y le habló tiernamente. Bien, conocemos ese incidente trágico que ocurrió. Pero lo que queremos destacar es, dice, y su corazón se apegó. ¿Sí? Interesante, dice, su nefesh se apegó. Para indicar afectos, para indicar la sede de los afectos. La sede de los afectos. Muy bien. Con esto lo que queremos es repasar, hermanos, de que esa palabra tiene diferentes significados en la Biblia. Pero en ninguno de los casos, estimula para que se piense en que significa una cosa que está dentro del cuerpo, como dijo Platón, que vive prisionera dentro del cuerpo y busca el momento de liberarse. Y cosa que perfeccionó después Agustín y, en fin, toda la teología católico-romana que conocemos. Ahora, vamos a leer dos pasajes y yo les voy a hacer unas preguntas. Por favor, leamos Génesis 25, 8. Y luego el 17 del mismo capítulo 25. Génesis 25, 8 primero y luego el 17. Y exhaló el espíritu y murió en buena vejez, anciano Bien. y lleno de... Está, y el fue- versículo 8 nos dice quién fue. Fue Abraham. Ok, perfecto. Entonces dice, Abraham, ¿qué? ¿Exhaló qué? ¿Qué leyó, hermana? ¿Qué fue lo que exhaló? el espíritu. El espíritu. Ahora el 17, por favor. En total, Ismael vivió 137 años y exhaló el espíritu y murió. Y fue unido a su pueblo. Muy bien. Sencillo. El alma, sabemos perfectamente, esto es demasiado conocido, es la unión del cuerpo y el soplo vital o espíritu. Cuando el soplo sale del cuerpo, cuando el soplo cesa del cuerpo, ¿qué pasa? Se muere la persona. Entonces, aquí exhalar, ¿qué es exhalar? Inhalar, exhalar, sale. Entonces, cuando el espíritu se sale, ¿sí? Se muere la persona. Ahora, por favor, hermana, por favor, léanos ahí mismo en Génesis, el capítulo 35, el versículo 18. Y cuando exhaló su último suspiro, lo llamó Benoní, hijo de mi dolor, pero su padre lo llamó Benjamín, hijo de mi diestra. Bueno, la versión que usted leyó dice cuando exhaló el último suspiro. Y está hablando de que, pues, es lo mismo que exhalar. Ahí dice exhaló el último suspiro. Pero yo voy a leer aquí en la versión Reina Valera, la más usada del español. Dijimos Génesis 35, 18, ¿verdad? Entonces voy a leer como dice. O no sé si alguno tenga ahí la versión Reina Valera del 60, dice así. Y aconteció que al salírsele el alma, pues murió. Está hablando de Raquel. Cuando dio a luz a Benjamín, en el parto ella se murió. Entonces, y aconteció al salírsele el alma, pues murió. Llamó su nombre Benoni, más su padre lo llamó Benjamín. Entonces, cuando el alma se sale, la persona se muere. Eso dice aquí. Y leímos en Génesis que cuando el espíritu se sale, ¿qué pasa? La persona se muere. Entonces pregunto, ¿qué es lo que se sale? Para que la persona se muera, ¿qué es lo que se sale al fin? ¿El alma o el espíritu? ¿O cómo es el asunto? A ver, quisiera aquí respuestas. Quisiera alguna respuesta. El espíritu vuelve a Dios. Sí, pero hermana, pero la pregunta que estoy haciendo es, Génesis capítulo 25,
versículos 8 y 17, dice que, el 8 dice, cuando Abraham exhaló el espíritu, murió. En el 17 dice, cuando Ismael exhaló el espíritu, murió. ¿Sí? Y ahora aquí en Génesis 35, 18, nos dice que cuando se le salió el alma, o sea, cuando diríamos también le exhaló, cuando el alma se fue, cuando se le salió el alma, se murió Raquel. Entonces, si a usted le presentan este texto y le dicen, Platón tiene razón, cuando la persona se muere, el alma queda liberada porque el alma se sale, y le leen este texto, ¿usted qué va a responder? Esa es la pregunta. No. Y lo pregunté diciendo, ¿qué es lo que se sale? ¿El alma o el espíritu? Porque un texto El dice que el aliento. alma se sale. ¿Ah? El aliento fue que se salió. El aliento de, Bueno. el aliento de vida que tenía la persona. El nefesh, prácticamente, ¿no? Recuerden que nefesh es uno y ruach es otro en la Biblia. Nefesh es alma, de manera más alma o ser viviente, y ruach es espíritu, es aliento, es soplo. El aliento, exacto, el aliento. Ok, el ruach, bien. Ruach. Muy bien, pero repito, el asunto es cómo le explica a usted que este texto que dice que se le sale el alma, ¿cómo se explica? Expiró. Cuando se le sale el alma porque expiró. Correcto, pero a ver, voy a tratar, no me he hecho entender. Mi pregunta es, a ver, aquí estoy yo, por ejemplo. Yo creo que el alma, como dijo Platón, es una cosa, como dice el catolicismo, que el alma es una cosa que tenemos aquí adentro, en el cuerpo, y que cuando morimos, el alma no muere, ¿correcto? Y que morimos es cuando el alma se sale. ¿Me entienden? Entonces, yo creo eso y lo confirmo con este versículo que nos dice que cuando se le salió el alma a Raquel, se murió. Esa es la pregunta. Esa es la pregunta. Bien. Vamos a que la Biblia la conteste, porque es la Biblia la que tiene que contestarla. Y nosotros podemos decir, no, pues ese es el espíritu y sabemos que es el espíritu, pero es que hay que probarlo. Y hay que mostrar cómo es esa cosa de alma y espíritu, al fin, cuál es el que se sale y cuál es el que no se sale, o cómo es la cosa. ¿Sí? Muy bien. Pues ya habiendo definido el alma y ya habiendo visto las diferentes traducciones a esa palabra nefesh, entonces nosotros podemos entrar a probarle a la persona que en la Biblia alma y espíritu se usan como sinónimos en muchos casos, en muchísimos casos, se usan como sinónimos. Y todos ustedes saben que es un sinónimo. Este día está bonito. El otro dice, este día está bello. ¿Qué han dicho los dos? ¿Qué han dicho? Lo mismo. Lo mismo. Usaron dos términos distintos, pero que son lo mismo. Día bello o día bonito. ¿Verdad? ¿No? Ok. Entonces, vamos a probar, que la Biblia nos va a probar que ella usa indistintamente en muchos casos, intercambiablemente, los términos alma y espíritu. Entonces vamos a hacer un ejercicio de búsqueda en la Biblia lo más ágilmente que podamos. A ver, y no sé si la misma hermana, si otro hermano que ayude para que uno busque unos pasajes y otra persona otros. A ver. ¿Puedo ayudarle Génesis, yo? ¿Cómo? ¿Puedo ayudarle yo, Pastor Cristina? Perfecto, hermana. Entonces, hermana, ¿Mabe fue la que habló? Cristina. Hermana Cristina, usted va a leer los textos que dicen espíritu y nuestra hermana nos va a leer los textos del alma. Así es de que, perdón,
para alma. Léanos, hermana, por favor, Génesis 42, 21. Y hermana Cristina, usted, por favor, aliste Job 7, 11. Ahora, aclaro mientras buscan el texto. Para cada una de estas expresiones hay varios textos en la Biblia. Solo que vamos a hacer uno de cada una por razón del tiempo y que pues para no, digamos, llover sobre mojado. Pero usted puede encontrar, por ejemplo, aquí la hermana va a leer que el alma se angustia, como ese hay unos cuantos pasajes. Lo mismo con el espíritu, pero vamos a usar de a uno para ver algo interesante. Así es de que, hermana, Génesis 42, 21. ¿Sí tenemos señal o se nos fue? La tengo yo, si desea, pastor, leo Bueno, yo. adelante. Sí, Cuando bueno, que la tenga. Bueno, yo me quedo silenciada y leo por gusto porque no llega mi voz. Eso es lo que sucede. Ah, Y yo, Ajá, sí. ahorita sucedió la misma cosa. Me quitan el silencio y entonces yo me quedo hablando sola porque yo estaba leyendo. Lo que me quitaron el micrófono no importa. Ah, bueno, sí, son cuestiones. Ok. Sí. Entonces, bueno, leamos. Génesis 42, 21, quien la tenga. Y se decían uno al otro, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, que vimos su angustia cuando nos rogaba y no le prestamos atención. Por eso nos ha venido esta angustia, disculpe. Muy bien, están hablando los hermanos de José. Ustedes saben todo ese relato, ¿verdad? Cuando están allí prisioneros y que José los tiene a prueba. Entonces la hermana leyó una versión que no dice alma, pero aquí en mi versión dice lo siguiente. Ahí en Génesis 42, 21. Dice, decían el uno al otro, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba. Vimos la angustia de su alma. Entonces, según este pasaje, ¿qué le pasa al alma? ¿Qué experimenta el alma? Según este pasaje. angustia. Perfecto, angustia. Ahora lea, por favor, Job 7:11. Sí. Por tanto, no refrenaré mi boca, hablaré en la angustia de mi espíritu y me quedaré con la amargura de mi alma. Muy bien. Job dice que el que se angustia es el espíritu. Y en Génesis leímos que la que se angustia es el alma. Yo les pregunto, al fin, ¿quién es el que se angustia? ¿El alma o el espíritu? ¿O es que son dos angustias distintas? Entonces, cuando la hermana Mabe se angustia, yo le pregunto, bueno, hermana, ¿usted está angustiada del alma o del espíritu? ¿O cómo es? ¿Cómo es eso? ¿Son dos angustias distintas? No. Y la una angustia va hasta aquí y después empieza la otra, ¿o cómo es esa cosa? No. Estoy demostrando, está en la Biblia, yo no, la Biblia nos está mostrando que son elementos intercambiables. De hecho, fíjese que el texto que la hermana leyó en Job nos dice amargura de alma, y esa segunda parte, ustedes recuerden, en la poesía hebrea, es normal que hay una primera frase y luego una segunda frase que dice lo mismo, pero corroborando, fortaleciendo la primera parte, y dice lo mismo en otras palabras, pero que son exactamente el mismo sentir. Vuelva a leer el texto, hermana, y verá que es lo mismo la primera parte y la segunda parte, y en la primera parte dice espíritu y en la segunda parte dice alma, de eso que se está sintiendo que es una sola cosa. Léalo por favor otra vez. Sí. Por tanto, no refrenaré mi boca, hablaré en la angustia de mi espíritu Angustia de mi espíritu. y me quedaré con la amargura de mi alma. Está angustiado el espíritu y está amargada el alma. Lo mismo. Está diciendo lo mismo. Muy bien, vamos a mirar otros detalles. Vamos a mirar otros aspectos. Unos 4 y es suficiente. Ahora, Levítico 16:31. ¿Alma o espíritu? Léalo como dice ahí. Y entonces ahí nos dirá a ver qué es. Bueno, es para la hermana que está leyendo del alma. Yo lo tengo aquí bajo el alma. Levítico 16:31. ¿Será para vosotros un sábado de solemne reposo?
en que ayunaréis, decreto perpetuo. Bueno, tenemos una versión distinta. Aquí en esta versión dice lo siguiente, en Levítico 16:31. Día de reposo será para vosotros y afligiréis. ¿Cómo leyó allá la hermana? Lee otra vez, por favor. Será para vosotros un sábado de solemne reposo en que ayunaréis, decreto perpetuo. Muy bien, perfecto. Dice ayunaréis, usa un pronombre tácito, vosotros debéis ayunar. Pero aquí, siendo más literales en la traducción, dice lo siguiente. Día de reposo es para vosotros y afligiréis vuestras almas. Allá no dice que afligen las almas, sino que van a ayunar. El ayuno era tenido como una aflicción del alma. Ese era el significado. Entonces, eso de que ayunaréis equivale a afligir las almas. Ese está correcto el sentido de la época. Pero lo que quiero destacar es que dice, afligiréis vuestras almas. O sea, en este versículo, el alma se aflige. ¿Está bien? Ahora, por favor, lea, hermana, el Espíritu, en Eclesiastés 1:14. Okay. Dice, miré todas las obras que se hacen debajo del sol, y he aquí, todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. Muy bien. Y de ahí en adelante, Salomón repite un montón de veces, por ejemplo, otra vez en el 17. Dediqué mi corazón a conocer la sabiduría, también di a entender las locuras y los desvaríos. Conocí que aún esto era aflicción de espíritu. Luego en el capítulo 2 sigue hablando de que también hubo cosas que eran aflicción de espíritu y Salomón repite unas cuantas veces aflicción de espíritu. En el primer pasaje, en relación con la aflicción, en Levítico 16:31 leímos, afligiréis vuestras almas. El alma se aflige. Y en Eclesiastés, Salomón nos dice, el espíritu es el que se aflige. ¿Notamos? Sí. Y, bueno, yo creo que una más es suficiente. Como eso hay unas cuantas. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta? Entendí que iba a haber alguna pregunta. Bueno, sigamos entonces. Vamos a otra. Primera de Samuel 1:10 nos habla en relación con el alma. Otra cosa que le pasa al alma. Pastor, aquí en la versión de Odati dice aferrar el viento. Ah, ok. El viento es el espíritu. ¿Aferrar o afligir? Bueno, tengo la versión italiana, dice afferrare il vento. Aferrar. Tomarlo. Ya. Bueno, viento pues es espíritu, ¿no? Bien. Bueno, vamos con Primera de Samuel 1:10 para ver otra cosa que le pasa al alma. Ya vimos que se angustia, ya vimos que se aflige, y vamos a ver otra cosa que también le puede pasar al alma. Primera de Samuel 1:10. Y los de Jabes dijeron a los amonitas, mañana saldremos a vosotros para que nos hagáis lo que bien os parezca. Disculpe, hermana. Disculpe. Creo que... No, el pasaje es Primera de Samuel 1:10. Sí, disculpe, pastor. Tranquila. Estamos. Con amargura de alma, Ana oró al Señor y lloró abundantemente. Muy bien. ¿Qué característica tiene aquí el alma? El alma. Persona. ¿Cómo leyó el hermano? Amarga, como El alma, amargura. amargura, el alma sufre amargura, el alma se amarga por alguna cosa triste, lamentable. Entonces hay amargura de alma. Bien. Leamos Primera de Samuel también, capítulo 22, versículo 2.
Pastor, Sí, sí, hermano. ¿Hermano Irio? Alma, ¿sí me escucha? Sí, cómo no. Alma es una persona viva. Aquí había hace años un locutor, estoy hablando de Barranquilla, Colombia, Ajá, hermano, mucho gusto. y este locutor, cuando el estadio estaba lleno, jugaba la selección Colombia, él decía, no cabe más un alma en este estadio. Se estaba refiriendo a personas, seres Claro. humanos. Alma es una persona. Y espíritu es el soplo. Gracias, pastor. Ok, sí, correcto, hermano. Es lo que hemos estado, y muy bien, gracias por la corroboración, porque fue lo que ya mencionamos, que alma se traduce también como persona, se traduce como ser viviente, se refiere a los deseos, también es el asiento de los afectos, etcétera. Muy bien. Entonces, 1 Samuel 22:2, ¿qué nos dice? Y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. Muy bien. Habla de la gente que seguía a David, ¿sí? Cuando Saúl lo perseguía. Entonces, pero por favor no perdamos el centro que estamos dirigiendo. Fíjese, en 1 Samuel 1:10 leímos que Ana con amargura de alma. Y ahora la hermana acaba de leer que a David lo seguían 400 amargados. Y hay mucho más texto de ambas partes. Por ejemplo, en Génesis, cuando habla de las esposas que Esaú tomó, unas heteas, dice la Biblia, y fueron amargura de espíritu para Isaac y Rebeca. Entonces, ¿cuál es la conclusión que sacamos con esto? Y les pregunto, ahora sí, espero que ya esto quede entendido. ¿Quién es la que se amarga? ¿El alma o el espíritu? ¿Quién es la que se entristece? ¿El alma o el espíritu? ¿Quién es la que se aflige? ¿El alma o el espíritu? Son dos aflicciones distintas, y tiene unas características la aflicción del alma y otras características la aflicción del espíritu, ¿o cómo es eso? ¿Qué Es lo mismo. sacamos como conclusión? Es lo mismo porque son términos equivalentes. Claro, o sea, aunque de acuerdo a la creación no son estrictamente equivalentes, porque recuerde que en la creación el alma es la unión del cuerpo y del aliento, o sea, del espíritu. Sin embargo, queremos destacar que en la Biblia, y eso es lo que hay que mostrarle a la gente que de pronto tiene dudas, que en la Biblia, de una manera indistinta, cuando se trata de los actos volitivos, o sea, de la voluntad, cuando se trata de los afectos, cuando se trata de pensamientos, a veces dice alma, a veces dice espíritu, y los usa indistintamente para indicar esas facultades que se están exponiendo. Eso es O lo sea queremos que decir. podemos decir que el hombre es un espíritu viviente también. Pues claro, un ser Un viviente. alma viviente, un ser A ver, viviente, un espíritu claro. viviente. A ver, hermano, un momentico, no. Decir espíritu viviente de pronto nos complica un poquito, ¿sí? Porque es que, bueno, las facultades del espíritu se manifiestan en el cuerpo, ¿sí? Y bueno, de pronto podría decirse, pero yo veo que como que se presta un poquito de más confusión. Entonces, podemos sencillamente decir lo que dice la Biblia, ser viviente, ¿sí? La Biblia dice, alma viviente o ser viviente, la unión del soplo, del aliento vital, con el cuerpo. Y cuando ese soplo desaparece, cuando ese soplo ya no deja de funcionar, pues la persona se muere, el alma se muere. H2O. ¿Eso qué es? Agua. Pero cuando usted separa el oxígeno del hidrógeno, ¿qué pasó con el agua? Pues desapareció. Ahora tiene aquí oxígeno, ahora aquí tiene hidrógeno, pero agua no hay. Agua hay es cuando une los dos átomos de hidrógeno con el átomo de oxígeno, ahora sí hay agua. Cuando se une el soplo que Dios dio con la materia,
entonces está el alma viviente o ser viviente. E insisto, en la Biblia hay diferentes significados para el alma y por eso los intercambia con espíritu en los pasajes y muchos otros que hemos, o sea, los que hemos considerado y muchos otros que obviamente no hemos considerado. Ahora, hay otro asunto que una buena cantidad, por lo menos por aquí en Latinoamérica, en Europa, pues la gente lee más a veces, ¿verdad? O leen más en general. Pero una buena cantidad de nosotros no sabemos explicar Eclesiastés 12:7 de la manera estrictamente bíblica y correcta, sino lo decimos de una manera difusa o vaga y que nosotros mismos posiblemente no entendemos. Vamos por favor a Eclesiastés 12:7, porque con el texto, para explicar este texto vamos a ver otros cuantos, pero con esta sección vamos a terminar. Eclesiastés 12:7. Tenga la bondad, hermana, y nos ayuda. Y el polvo vuelva a la tierra de donde vino, y el aliento de vida vuelva a Dios que lo dio. Perfecto. Su versión dice: el aliento de vida vuelva a Dios que lo dio, y está correcto. Otras versiones dicen: y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu, o aliento de vida, correcto. Y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Otras versiones dicen: y el soplo. Correcto también, Pastor. porque lo que Dios... Sí, hermano. Pastor, dice mi versión aquí, Job 27:3. Dice así, Job 27:3. Mientras me quede vida y haya aliento de Dios en mi nariz. Mientras me quede vida y haya aliento de Dios en mi nariz. Correcto. Correcto. Otro texto, perdón, que lo voy a dar enseguida. Job 33. Job 33. Hablando del alma. Porque el alma muere. Dice Job 33:2. 33:22. Su vida se acerca al sepulcro, a la morada de los muertos. Y también en otra versión dice: su alma se acerca al sepulcro, la morada de los muertos. Porque perfecto. alma es vida. Sí, su alma, su vida. Persona vida. Ahora, el primer texto que leyó: mientras haya aliento en mi nariz, mientras tenga vida, lo mismo. Sí, Correcto. Correcto, muy bien. Bueno, vuelvo a Eclesiastés 12:7. El polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu, o soplo, o aliento, vuelve a Dios. Recordemos, cuando Dios creó el ser humano, formó maravillosamente esa maravilla impresionante que es la anatomía, la fisiología del ser humano. Impresionante, todos esos órganos, sistemas, células, partículas, bueno, impresionante eso. Pero con todo lo impresionante de todos esos cables del sistema nervioso y todo eso, ahí estaba. Ahora, ¿qué hizo Dios? Soplo. Ese soplo, desde el punto de vista material, físico, es igual que el soplo que funciona en un caballo. Y eso lo dice claro Eclesiastés 3:16 y 19. Porque el mismo suceso del hombre y los animales es, y una misma respiración tienen todos. ¿Cómo respira el caballo? Igual que yo. Igual. Entra y saca aire del sistema respiratorio. Igual. Ah, un momento. Pero por supuesto, fíjese, y eso también se llama espíritu. Entonces yo pregunto, ¿lo que vuelve a Dios es ese aire que también se le llama espíritu en la Biblia? Lo que vuelve a Dios es ese aire que Él me puso así. ¿Ese aire es lo que vuelve a Dios cuando yo me muero? ¿O qué es lo que vuelve a Dios? Importantísimo, hermanos. Tremendamente importantísimo entender eso. Y lo que vuelve a Dios, pastor, lo que vuelve a Dios es el soplo que Él dio. Eso vuelve a Dios. Correcto, hermano. El soplo es un aire. Eso es lo que estoy diciendo, ¿sí? Ajá. El soplo es un aire. Entonces, ¿ese aire vuelve a Dios?
Y Dios tiene ya un registro de los aires. El aire de Pedro es este, que no se confunda con el aire de Juan, que no se confunda con el aire de Antonio. ¿Así es la cosa? No. Por eso estamos, hermano, este estudio, pues estamos destacando y tenemos que ir a fondo y entender los diferentes significados y los diferentes matices de los términos bíblicos, ¿sí? Porque vamos ahora a que la Biblia nos explique, y este asunto es profundo, y por eso, hermano, fíjense, la Biblia no es para leerlo como se lee el periódico, cualquier cosa de esas. Se necesita realmente que el Señor nos dirija para entender las Escrituras y que la Biblia sea su propio intérprete. Vamos a leer una serie de textos sobre el Espíritu que vuelve a Dios, aunque los textos no van a decir que eso es lo que vuelve a Dios, pero nos va a dar unas características de Espíritu, ¿está bien? De hecho, ya vimos unas cuantas. Vimos unos estados, por así decirlo, en el cual el Espíritu se manifiesta en la persona, se aflige, se amarga, etc. Pero vamos a ver otros textos que nos ayudan con un poco de más claridad para poder entender qué es lo que vuelve a Dios. Por favor, Isaías 57:15. Todos estos textos son del Espíritu, así es que puede leer el que los tenga. Sí, Isaías 57:15 y otra persona, o la misma, que nos lea Isaías 66:2. Yo tengo Isaías 57:15, dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir en el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Bien, hermana, mire con cuidado ese pasaje y dígame, según ese versículo, ¿qué característica tiene ahí en ese versículo el Espíritu? ¿Cómo es el Espíritu? Humilde. Muy bien. Aquí dice que el Espíritu habla de una persona que tiene espíritu humilde. Y vayan archivando eso en su mente, esas características, humilde. Ahora, Isaías 66:2 ratifica eso mismo. Ratifica también espíritu humilde. Léalo, por favor, ya que lo dimos, si no podríamos avanzar. Mi mano hizo todas las cosas y así todas esas cosas fueron, dice Jehová, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Muy bien. ¿Cómo es el espíritu aquí? Pobre También humilde y pobre. Recuerden que Jesús dijo, bienaventurados ¿quiénes? Los pobres, humildes de corazón. Hablando de espíritu, la primera bienaventuranza, ¿cómo dice? Bienaventurados los pobres de espíritu. De Es lo mismo que espíritu. humilde. Isaías usa los dos términos. Dice, pero miraré al que es pobre y humilde de espíritu. ¿Ok? Entonces, archiven, por favor. Aquí tenemos un espíritu, aquí tenemos que el espíritu es humilde. Sigamos con Daniel 5:20. A ver, ¿qué otra característica puede tener el espíritu? Daniel 5:20, ahí está hablando de Nabucodonosor. Bueno, a ver, voy a mirar tal vez en Nabucodonosor, vamos a revisar. Pero Daniel 5:20. ¿Alguien tiene, por favor? Sí. Pero cuando Claro, Nabucodonosor, Daniel está hablando de Nabucodonosor. Siga. Pero cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció con orgullo, fue depuesto del trono real y despojado de su gloria. Muy bien. Hermana, por favor, usted misma que leyó, díganos, ¿qué característica tiene aquí el espíritu? De orgullo y endurecerse también. Eso. Aquí el espíritu es orgulloso y el espíritu se endurece. Bien. Vamos a otros dos y con esto es suficiente. Primera de Samuel 22:2.
Ya lo leímos rastreando otro detalle. Ahora volvámoslo a leer y encontraremos un detalle en esta área respecto al espíritu que estamos considerando. Primera de Samuel 22:2, donde habla de los amargados que seguían a David. Tengo yo, pastor, si desea. Adelante, hermano. Y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Muy bien, entonces ya hemos leído textos donde el espíritu es humilde, donde el espíritu es orgulloso y se endurece. O sea, son características, ¿no? La misma persona no puede ser al mismo tiempo ambas cosas, pero las posibilidades que hay, ok, es humilde, se enorgullece, es orgulloso, se endurece, es duro, entonces también es pobre, los pobres de espíritu. El espíritu se amarga, y vamos a leer la última en Primera de Pedro. Ahora, pastor, Capítulo... ¿es el espíritu o la persona que se amarga? Leámoslo como está en la Biblia. Sí, correcto. Ya vamos para allá, hermano. Permítame un segundito. Pero sometámonos en este momento estrictamente al texto. Entonces, Primera de Pedro, capítulo 3 creo que es, y los versículos 1 en adelante, donde habla por ahí de las mujeres, de su ornato, etcétera, ¿verdad? Lo voy a leer. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, etcétera, considerando vuestra conducta irrespetuosa. Bien, vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible. Otra característica del espíritu, afable y apacible. Ahora me van a responder. Fíjese, leímos, el espíritu es humilde. El espíritu se enorgullece, puede ser orgulloso. El espíritu se endurece. El espíritu puede ser pobre. El espíritu puede ser amargado. Y el espíritu es amable y apacible. Ese conjunto de características o el conjunto de características que distinguen a una persona, ¿cómo se llama? Es el carácter. Perfecto, perfecto. Carácter. Eso es. Entonces, lo que vuelve a Dios no puede ser un aire. ¿Eso qué es? ¿Cómo hacemos? No. Lo que vuelve a Dios, lo que queda ya registrado es el carácter. El carácter. Porque eso es lo que se necesita para poder juzgar la persona y saber si la resucitamos en la primera resurrección o en la segunda resurrección, de acuerdo al carácter que formó en la vida y se lo entregó a Dios cuando se murió. ¿Es claro? Entonces, lo que ahí va registrado todo. Por supuesto. La hermana Guay lo dice. Correcto, es que eso es. Todos los días se está registrando algo. Estamos formando el carácter todos los días. Y finalmente, ahora fíjense, cuando el Hijo del Hombre venga con sus ángeles, dará a cada uno según su obra. Y pondrá los cabritos a la derecha, a la izquierda y las ovejas a la derecha. En fin, etcétera. Todo eso que sabemos. ¿En base a qué? Al carácter, lo que le entregamos a Dios. Entonces, por eso es, y por ejemplo, hermanos, ¿cómo deben morir los cristianos? ¿Cómo morir? Yo he visto en estos días, he hecho unas visitas y he visto morir unos hermanos adventistas en medio de terribles angustias y llamando a fulano y no sé cuándo. No, por favor, alguien que conoce al Señor, así sea de cáncer o de lo más doloroso, no puede morir así.
Alguien que preparó un carácter para el cielo no puede morir así. Eso es claro. Puede morir de una larga y dolorosa enfermedad como Eliseo, pero ni quejándose ni de ninguna manera, ni haciéndole reclamos a Dios. Visité una hermana recién esta semana. Yo hacía 2 años, sinceramente, pues, bueno, la visité. Le pregunté algo y se soltó en quejas. Son 3 diálisis a la semana que le hacen. Estaba casi que se moría. Se soltó en quejas y reclamos a Dios que cómo era posible que un hijo de Dios que ha sido fiel, decía ella. Yo sé que no fue fiel. Yo sé que no respetó la reforma por salud sabiendo que era diabética y seguía comiendo lo que sabe que le hace daño. Entonces, cuando eso ocurre, ¿para qué ponemos a la gente a orar? ¿Para qué nos ponemos a orar? Por favor, ¿cómo entendemos las cosas? ¿Sí? Entonces, pero ella creía y me dijo que había sido fiel y reclamándole a Dios porque cómo era posible que alguien fiel fuera a morir lo mismo que muere inmundano. Bueno, por lo menos ese pedacito tenía razón, porque es cierto que alguien que ha sido fiel al Señor no puede morir como muere inmundano. ¿Sí? No puede morir. Y aún en el caso que muera de un cáncer que se lo adquirió antes de conocer el mensaje y todas esas cosas, sin embargo, morirá en paz en medio de esa tremenda aflicción. Porque el último pensamiento que tenga cuando muera será el primer pensamiento que tenga cuando resucita. Porque lo que ocurre es esto, aquí viene el hilo de la vida. Con la muerte ocurre aquí un corte hasta el día de la resurrección. El día de la resurrección, el Señor sencillamente conecta para que yo siga con el hilo como venía. Si moría en el Señor, entonces conecta y lo veo venir en gloria y me resucita para subir en las nubes en el aire. Si morí como guerrillero aquí en Colombia en un combate disparando con el fusil y de pronto una ráfaga de ametralladora me partió en 2. Cuando yo resucite, lo primero que va a hacer es echarle mano, ¿dónde está el fusil para seguir disparando? Eso no va a ocurrir. Por eso, qué terrible herejía cuando decimos que Cristo va a arreglar las cosas cuando venga. Que el diablo ha ganado partido con esas barbaridades. Permítanme, hermanos, ser así de concreto, porque que duele y estamos en una época del mundo donde tenemos que hablar bien clarito. Entonces, lo que vuelve a Dios es el carácter. Y Dios coge eso que yo le entrego y lo mete en una caja fuerte donde no se le afecta la más mínima partícula, donde no se le agrega ni una coma ni una tilde. Y cuando yo resucito, el Señor me entrega exacto, sin quitarle ni ponerle un ápice de lo que yo le entregué, el carácter que formé. Por eso tengo que formar el carácter antes de morir. O antes de terminar el tiempo de gracia, si es que voy a vivir en ese tiempo cuando haya el corte. Pero como no sé eso, no hay ninguna garantía que yo esté esperando terminación de ningún tiempo de gracia general, sino que la garantía es que yo prepare mi carácter hoy, porque no sé si como mi hija de 29 años se acostó muy bien y a las 8 de la mañana estaba muerta. Entonces, eso es. Entonces, lo que vuelve a Dios, el espíritu que vuelve a Dios es el carácter. Y si hay alguna duda de esta deducción bíblica concreta que hemos hecho, entonces permitamos que la profeta, a nosotros los adventistas, nos saque de la duda si la hubiera. Leo en Maranata, lectura del 20 de octubre, que titula Misterio de la Resurrección. Voy a leer todo el párrafo porque hay otros detalles que no son exactamente del tema, pero que nos viene bien refrescarlos o aprenderlos. Dice así: nuestra identidad personal es preservada en la resurrección. Si bien no saldrán de la tumba las mismas partículas de materia, la obra asombrosa de Dios es un misterio para el hombre.
Escuchen. El espíritu, el carácter del hombre, retorna a Dios, donde se lo preserva. En la resurrección, cada hombre tendrá su propio carácter. Como dicen los que terminan los discursos, he dicho. No, yo no he dicho nada, hermanos. No he dicho nada. Hemos leído la palabra del Señor. Y que quiera el cielo que la aceptemos tal como es para vida eterna. Vamos a orar y luego vamos a las preguntas. Nuestro Dios y Padre, gracias por tus misericordias y por tus bondades que son nuevas cada mañana. Gracias por tu palabra que nos aclara plenamente estos asuntos. Ayúdanos a caminar en esa palabra con temor y temblor, pero un temor reverente, un temblor no de ti, sino temblor de la posibilidad de ceder al pecado y de caer en ese pozo del cual en tu gran bondad tú nos has rescatado. Bendice a cada uno de tus hijos que escuchen y concédenos tu gracia de poder seguir perseverando hasta que te manifiestes o hasta que nos llames al descanso. Lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Cuando leen ya no sé. Bien, hermanos, a su orden entonces. Hermano, ¿qué comentario iba a hacer? Pastor, no, iba a agregar un poquito lo que usted ha comentado de Maranata 20 de octubre, lo que usted acaba de leer. Dice, usted lo lee ahora, dice, el espíritu, el carácter del ser humano que usted lo acaba de leer, vuelve a Dios para ser preservado por él. En la resurrección, cada cual tendrá su propio carácter. A su debido tiempo, el Señor llamará a los muertos dándole nuevo aliento de vida y ordenando a los huesos secos que vivan. Así dice Maranata. Claro. Y ahora, permítame entonces, seguimos leyendo, porque hay otros elementos que, bueno, por tiempo son ahí, pero veámoslo. Usted dejó ahí, huesos secos que viven. Sigue diciendo, surgirá la misma forma, pero libre de enfermedad y todo defecto. Ahora, ¿pero esos son quiénes? ¿Quiénes son los que van a resucitar libres de enfermedad y todo defecto? Los salvados. Correcto. Volverá a vivir llevando sus mismos rasgos individuales de tal manera que los amigos se reconocerán. No hay ley de Dios en la naturaleza que indique que el Señor va a volver a reunir las mismas partículas de materia. No, la gente que se cayó al mar y le echaron por allá y se la comieron los tiburones, etcétera, ¿verdad? Entonces, pero bueno, el punto es ese. El punto es ese. Muy bien. Muy bien. Angie tiene una pregunta. No sé si Angie abre el micrófono, por favor. Bueno, feliz noche para todos y también para usted, pastor. Gracias, hermana. Respondió la pregunta, porque mi pregunta era esa, exactamente la que usted dijo ahorita, ¿no? Porque parece que explica bien la Biblia de que no son las mismas partículas que vamos a tener, las que teníamos en la tierra con las que va el cuerpo de la resurrección, ¿no? Porque Claro. hay un versículo en Apocalipsis que dice, y el mar entregó los muertos que había en él. Pareciera que fuese como si se recompone otra vez el cuerpo con la materia, ¿no? En cambio, no es exactamente así. Correcto. Correcto, hermano. Sí. Fue una bendición la inspiración, ¿no? Nos aclara muchos aspectos. Gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Pastor, también cuando una persona, el Señor Jesucristo lo ilustró de esta manera, de que la semilla cae al suelo y muere. No sale la misma semilla. Ella muere, pero da otra vida, que es la planta que va a salir. Es diferente. Bien. Pastor,
yo le agradezco mucho pienso que ya no hay comentarios, le agradezco mucho por su tiempo. Le agradecemos si es que también la próxima semana nos acompaña. Le agradezco yo personalmente porque me he quedado con la boca abierta porque no entendía muy bien este tema y ahora estoy más segura y le agradezco, pastor. Y gracias Bueno, gracias al Señor, hermana, con mucho gusto. Que nos lo ha mandado para que nos enseñe todas estas cosas. Bueno, pues reitero la invitación para la próxima semana, si el pastor puede, si nos acompaña, siempre a la misma hora para continuar el estudio. Correcto, hermana, con la ayuda del Señor. Gracias. Yo tengo una pregunta para el pastor aún, por favor, si me permiten. Gracias. Sí. Claro, hermana. Ok, me emocionó mucho, pastor, realmente esta lección, esta doctrina de hoy, porque llegué a una conclusión que la comparto obviamente con ustedes, y es la poderosa obra que hace el Espíritu Santo, ¿no? Cuando vino como el Consolador y nos está llevando a todos, nos está preparando el carácter de todo a que sea perfecto, para entonces así cuando llegue el gran día, como decía el pastor, y ese carácter ya perfeccionado va al Señor cuando moramos. Como Dios que creó el hombre al inicio a imagen y a su semejanza, y también nos dice su palabra, sed perfectos como vuestro Padre que es perfecto, que está en el cielo, que es perfecto. Entonces esa obra de perfección que está portando a cabo el Espíritu Santo del Señor, no sé, me llevó, quiero compartir eso con ustedes porque me llevó a individuar esta paréntesis que creo muy bonita de que el Espíritu nos lleva a la perfección, al carácter, porque es el carácter lo que está perfeccionando en nosotros cada día el Espíritu Santo de Dios. Gracias. Muy bien. Pastor,